El siguiente video educativo es apto para todo público. Es presentado por Antonio Campa, Paola Martínez, Andrés Camacho, José Raimundo Anguiano, Rosalinda León y José Antonio García, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. El siguiente video informativo trata de más allá de solo jugar ajedrez. Hablaremos sobre qué es, historia y posibles orígenes, torneos, avances, beneficios, piezas, movimientos, cómo jugar y más. El ajedrez es un juego de estrategia entre dos o más oponentes. Cada uno dispone de 16 piezas que se colocan sobre un tablero dividido en 64 cuadros. El tablero dispone de 8 por 8 casillas, alternando entre los colores blanco y negro. El objetivo del juego es vencer al adversario derrotando a su rey. Para ello, es necesario llegar hasta las inmediaciones de la casilla que ocupa su rey con alguna de nuestras piezas o amenazar su posición con una pieza de largo alcance y realizar un jaque. El juego del ajedrez, tal como se conoce actualmente, surgió en Europa durante el siglo XV como evolución de otros juegos más antiguos, como el persa Shatranji y el aún más antiguo Chaturanga, de origen indio, cuyos inicios datan del siglo VI. En la historia del ajedrez, el origen del juego sigue siendo controvertido, pero la versión más aceptada es que el ajedrez fue inventado en Asia, probablemente en India, con el nombre de Chaturanga. En cuanto a torneos de ajedrez, el Torneo de Londres de 1851 está considerado como el primer torneo internacional de la historia. No es que anteriormente no hubiera torneos de rango internacional, pero sí es el primero que nace con la vocación de convocarse regularmente. Hoy en día existen campeones oficiales del mundo de ajedrez. Incluso el ajedrez está considerado por el Comité Olímpico Internacional como un deporte. Los jugadores compiten a nivel individual e incluso por equipos. Entre los torneos más importantes están las Olimpiadas de ajedrez. Tiempo después de que iniciaron los torneos, se creó la primera computadora que venció a un campeón del mundo. Esta fue la Deep Blue. Fue una supercomputadora desarrollada por el fabricante estadounidense IBM para jugar al ajedrez. Fue la primera que venció a un campeón del mundo vigente, Garry Kasparov. El ajedrez es un juego ciencia que favorece el ejercicio y desarrollo de varias habilidades mentales, además de la formación del pensamiento científico, ya que quienes lo juegan se someten a una constante puesta a prueba de hipótesis que deben verificar o descartar. Este juego, considerado como un deporte por el Comité Olímpico Internacional, fomenta los aspectos intelectuales y recreativos a la vez que favorece la sociabilización y el respeto por las pautas y normas entre quienes los practican. Conoce a continuación 10 razones por las que el ajedrez es bueno para el cerebro. 1. Eleva tu coeficiente intelectual. 2. Ayuda a prevenir el Alzheimer. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, realizado por el Dr. Robert Rayland, asegura que las personas mayores de 75 años que durante su vida habían jugado al ajedrez están mucho más preparadas para luchar contra el Alzheimer, la demencia y otras enfermedades de deterioro mental. 3. Ejercita ambos hemisferios cerebrales. 4. Mejora la creatividad. 5. Potencia la memoria. 6. Ayuda a resolver problemas. 7. Incrementa la capacidad lectora. Un estudio llevado a cabo por el Dr. Stuart Margulies en el año 1991 sobre 53 colegios primarios de Nueva York demostró que los niños que participan en el programa de ajedrez durante 2 años
mejoraron ampliamente sus capacidades lectoras, sobrepasando la media nacional. 8. Facilita la concentración. 9. Hace crecer las dendritas. Las dendritas son estructuras de las neuronas que están implicadas en la recepción de estímulos. La práctica del ajedrez ayuda a que estas conexiones entre neuronas crezcan. Y 10. Enseña a planificar y hacer previsiones. Al principio de la partida, cada jugador cuenta con las siguientes piezas: un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 8 peones. El orden del tablero es el siguiente: las torres se colocan en las esquinas del tablero, a la derecha y a la izquierda. Los caballos se colocan en las casillas inmediatamente al lado de las torres. Los alfiles se colocan en las casillas inmediatamente al lado de los caballos. La dama se coloca en la casilla central del mismo color que la pieza del jugador. La dama blanca en la casilla blanca y la dama negra en la casilla negra. El rey se coloca en la casilla vacante al lado de la dama y los peones adelante de las piezas que ya colocamos. En cuanto a los movimientos básicos de las piezas, son: la torre se mueve en direcciones ortogonales, es decir, por las filas horizontales y columnas verticales, no pudiendo moverse por las diagonales. Ella puede moverse tantas casillas CDC por las columnas y filas, pero solo en una dirección en cada turno. El alfil se mueve en direcciones diagonales, es decir, en la dirección de los escaques del mismo color. Se puede mover tantas casillas CDC por las diagonales, pero solo en una dirección. Existe el alfil del escaque negro y el alfil del escaque blanco, y no pueden cambiar de color durante el juego. La dama puede moverse tantas casillas CDC o pueda, en diagonal, vertical u horizontalmente, pero solo en una dirección a cada turno. La dama se desplaza con los movimientos de todas las demás piezas, excepto la del caballo, desplazándose cuantos escaques quiera. El rey puede moverse en todas las direcciones, un solo escaque a la vez, mientras el movimiento no sea para un escaque amenazado por una pieza adversaria. El rey también puede capturar cualquier pieza adversaria, siempre y cuando no se ponga en peligro. El movimiento del caballo es en forma de L, o sea, mueve 2 escaques en horizontal o vertical y después un escaque vertical u horizontal, o viceversa. El caballo puede saltar sobre cualquier pieza suya o del adversario. La captura ocurre cuando una pieza del adversario se encuentra en el último escaque del movimiento realizado por el caballo. El peón. El peón tiene las reglas del movimiento más complejas del ajedrez. Un peón se mueve hacia adelante una casilla si este escaque está vacante. Si todavía no se ha movido el peón, también tiene la opción de mover 2 escaques hacia adelante, siempre que ambos escaques estén vacantes. Los peones no se pueden mover hacia atrás. Los peones son la única pieza que capturan de manera diferente de cómo se mueven. Un peón puede capturar una pieza adversaria en cualquiera de los escaques diagonales enfrente del peón, pero no se puede mover a esos escaques, están vacíos. El peón también participa en los movimientos especiales, captura al paso y promoción, coronación del peón. Una vez aprendido los movimientos de cada pieza, se prosigue al objetivo, ganar la partida, y esto se logra dejando sin salida al rey por medio de ideas, creando jugadas, etc. Se hace orillándolo con la coronación del peón, por ejemplo. Cuando un peón alcanza el otro extremo del tablero, en ese mismo momento el jugador que ha coronado el peón lo convierte a alguna pieza mayor, es decir, un caballo, un alfil, una torre o una dama. De este modo se puede tener, por ejemplo, más de una dama en el tablero, aunque lo habitual es convertir al peón
a una dama, en ocasiones extremadamente particulares puede ser interesante convertirlo en un caballo, por ejemplo, para dar un jaque mate directo. El jaque es cuando un rey está siendo atacado por al menos una pieza adversaria. Una pieza no puede moverse porque colocaría a su propio rey en jaque. Se inmoviliza contra su propio rey, aun pudiéndole ofrecer jaque al jugador contrario. Un jugador no puede hacer ningún movimiento que coloque o deje su rey en jaque. Las posibles maneras de salir del jaque son mover al rey a un escaque en el cual no se vea amenazado, capturar la pieza que amenaza, bloquear el jaque mediante colocación de una pieza entre el rey y la pieza mortal del adversario. Si no es posible salir del jaque, el rey está en jaque mate. Hablando del jaque mate, si el rey de un jugador se coloca en jaque y no hay movimiento legal que el jugador pueda hacer para salir del jaque, entonces se dice que el rey está en jaque mate. El juego termina y ese jugador pierde. A diferencia de otras piezas, el rey en realidad nunca se captura o se retira del tablero porque el jaque mate finalizó el juego. También se puede dar el abandono de la partida. Cualquier jugador puede abandonar en cualquier momento y el oponente gana la partida. Esto suele ocurrir cuando el jugador cree que lo más probable es perder el juego. O también se puede dar empate o quedar tablas. El juego termina en tablas si se presenta cualquiera de estas condiciones. Acaba automáticamente en tablas si el jugador a moverse no está en jaque pero no tiene ningún movimiento legal. Esto se denomina ahogado. Un juego acaba en tablas cuando no hay posibilidad de jaque para cada lado con cualquier serie de jugadas legales. Estas tablas suelen deberse a la insuficiencia del material, incluyendo los finales. Los finales: rey contra rey alfil, rey contra rey y caballo, rey y alfil contra rey y alfil, con los dos alfiles en escaques de un mismo color, y ambos jugadores acuerdan empate después de que uno de los jugadores hace dicha oferta. Estas son las razones por las cuales se podría dar un empate. En cuanto al valor de las piezas, los valores son el peón 1, el alfil 3, el caballo 3, torre 5, dama 9 y el rey un valor infinito, pues es el que define el juego. Esto podemos definirlo como la importancia de cada una de las piezas. Aunque los peones tienen un valor de 1, son muy importantes, pues son los que abren camino y tienen un papel importante hablando, por ejemplo, de la coronación del peón. La simbología del ajedrez: por medio de esta simbología podemos identificar lo que pasa en el tablero: enroque corto, enroque largo, captura, jaque. Las blancas están un poco mejor, las negras están un poco mejor, las blancas adquieren ventaja, las negras adquieren ventaja, blancas con ventaja decisiva, negras con ventaja decisiva. Ofrecimiento de tablas no está claro, con compensación por el material, única, al paso, o sea, captura, partida tablas, ventajas en el desarrollo, más espacio en el tablero, con ataque, con iniciativa, con contrafuego, jaque mate, muy buena jugada, jugada excelente, error, error grave, merece atención, dudosa, con la idea, ganar las negras y ganan las blancas. Se piensa que el juego futuro puede seguir evolucionando y ampliar el modo de juego. Del ajedrez se dice mucho, pero solo queda disfrutarlo.